compartir un material. Mírame tantito, ¿eh? Muy bien. Muy bien, pues, hermanos, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Lo último con lo que nos quedamos la sesión pasada fue que revisamos algunos argumentos racionales acerca de la existencia de Dios. Vamos a continuar un poco con eso en esta sesión y vamos a mirar también, ya vamos a entrar propiamente a lo que van a ser los atributos en el ser divino, pero primero tenemos que tocar algunas otras cosas. ¿Aparece para ustedes la diapositiva aquí también, hermanos? Correcto. Muy bien. Dice, otros argumentos sobre la existencia de Dios. Por ejemplo, tenemos el argumento moral de Kant. Dice, el sentido de lo justo y de la consideración de un bien supremo brota en el ser humano de la necesidad de que exista un juez justo, y sus tendencias morales y éticas, aunque imperfectas y limitadas, apuntan a la necesaria existencia de un ser superior que sea realmente justo y bueno y que actúe como ideal y meta para el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que según esta perspectiva de Kant, un filósofo del siglo XVIII, él dice que eh, la necesidad es, bueno, poniéndolo en palabras muy sencillas, Dios existe porque existe nuestra necesidad de que haya un juez justo, de que haya alguien que sea el árbitro de todas las acciones humanas. Entonces, en ese sentido, la, la, la apreciación de Kant y de otros filósofos que piensan como él no es que la existencia de Dios sea plenamente demostrable, sino lo que sí es demostrable es que la idea del bien y del mal que hay en el ser humano, eso hace que Dios exista, y por eso la religión como expresión también existe. Obviamente aquí Kant no está interesado en una demostración fehaciente de la existencia divina, sino lo que él está preocupado es que Dios es el resultado de nuestras proyecciones éticas. Es como si nosotros, a partir de esa necesidad o meta de ejecutar el bien supremo, creemos o creamos o habremos creado a Dios. Entonces, en ese sentido va el argumento. Tenemos otro argumento más, que es el argumento etnológico. Y lo etnológico se refiere al desarrollo de un pueblo, ¿no? Cuando hablamos de etnología, hablamos de todo lo que ha hecho que la sociedad actual sea como es. Hablamos de un desarrollo, hablamos de un proceso de conformación de los grupos sociales humanos. Entonces, se ha identificado que la religión como fenómeno existe desde épocas muy remotas, ¿no? Dice, en todos los pueblos que han habitado este planeta existe la pulsación hacia lo divino, que se manifiesta en formas externas de culto o religiosidad. Por lo tanto, tal orientación natural en el ser humano apunta a la existencia de un ser superior que causa tal sentimiento en el ser humano. Bueno, lo que se dice aquí es que Dios existe porque en el ser humano existe esa tendencia hacia lo religioso, hacia lo divino. Y áreas de investigación como, por ejemplo, la sociología o la antropología han podido detectar que desde que el ser humano existe, existen tendencias en esta búsqueda de lo sobrenatural. Eh, en el desarrollo sociológico de la religión, ellos dicen que el punto más primitivo
de la búsqueda religiosa es precisamente el animismo. Hay varios estadios, pudiéramos decir, o varias etapas, o más bien etapas, voy a usar la palabra etapas en vez de estadios. Hay varias etapas en el desarrollo social de la religión. Y la primera etapa, la que se conoce como la más primitiva, es precisamente la creencia en espíritus buenos o malos que están o que rodean la vida del ser humano. Entonces, como eso para las personas de la antigüedad era algo muy real, entonces en base a ellos empezaron a desarrollar los primeros rituales muy básicos, pero para poner, dijéramos, para poner de nuestra parte a los espíritus buenos y repeler o rechazar a los espíritus malos. Esta parte animista no se ha erradicado del todo. De hecho, algunos grupos o algunas tendencias todavía mantienen un poco estas cuestiones, pero repetimos, son cuestiones muy antiguas. La antropología y la sociología dice que el monoteísmo, que los cristianos somos monoteístas, es decir, la creencia en un solo Dios verdadero, que el monoteísmo es el punto más alto del desarrollo de la religión, que así como el punto más básico es el animismo, el punto más alto es el monoteísmo. Lo que vemos en el Antiguo Testamento primordialmente es un movimiento entre otra de las etapas de la religión que se conoce como la etnolatría, o lo que es lo mismo, la monolatría. Esto es muy sencillo, quiere decir que además de existir el Dios al que preferimos, que en este caso en el Antiguo Testamento es Jehová o Yahvé, además de él existen otros dioses, pero que la elección nuestra es sobre ese Dios en particular. Esto se puede ver, hay vestigios de esto, por ejemplo, en el capítulo 20 de Éxodo, lo que conocemos como los 10 mandamientos, en donde se dice, el primero de esos mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte y celoso. Entonces, se da por hecho que existen otros dioses, pero que esos otros dioses no les vamos a hacer caso, y al único que vamos a obedecer o a pertenecer, pues es a Jehová. Obviamente, este punto, que también representa una etapa del desarrollo religioso, es conocido como monolatría, es decir, cuando se elige de entre ese diferente cúmulo de dioses, se elige a uno para convertirlo en el Dios nacional. Eh, eh, a la par de que Israel está pasando por este proceso del desarrollo religioso, también tenemos a su alrededor a naciones, tenemos a imperios como son los egipcios, que son pueblos politeístas. El politeísmo es una fase previa a la monolatría dentro de este desarrollo. Entonces, mientras que en el pueblo o en los pueblos circundantes a la experiencia israelita, hay pueblos básicamente, como decimos, politeístas, que en los términos del texto del Antiguo Testamento es idolatría. Israel se va moviendo en esa tensión que hay entre la monolatría y el monoteísmo. Y va a ser el trabajo de los profetas, quienes van a ayudar al pueblo a que en su experiencia y en su reflexión conozcan al único Dios verdadero. De ahí todo ese desarrollo que vemos de puntualizar siempre o estar recriminando al pueblo que no vayan en pos de dioses ajenos, sino que solamente conozcan y obedezcan a Yahvé o a Jehová, ¿no? Entonces, pero es cierto, la antropología y la sociología tienen razón en cuanto a que religiosamente sí hay un desarrollo,
del fenómeno religioso. Bueno, dentro de esta cuestión, pues tenemos ese argumento, el argumento etnológico, porque efectivamente desde que el hombre es hombre y ha habitado este planeta, ha tenido desde reacciones muy básicas, como repetimos es el animismo, hasta llegar a lo que hoy día nosotros los cristianos en particular y de manera primordial practicamos como el monoteísmo. Esto va a ser muy interesante cuando entremos a la manifestación del ser divino ya en el ámbito del contexto humano. Cómo ahí, pues sí, cómo sucede esta comprensión del Dios único en cuanto a la relación o manifestación como este padre e hijo, pero ese es un punto que tocaremos más adelante. Muy bien, dice el punto siguiente, dice punto 4, dice Dios es incomprensible, pero cognoscible. Incomprensible se refiere a que no lo podemos conocer en su totalidad. Sí conocemos muchas cosas de nuestro Dios a través de la Escritura, particularmente porque ya hablamos de una revelación especial. Entonces podemos tener un conocimiento real de Dios, un conocimiento verdadero de Dios, pero al mismo tiempo es un hecho que no tenemos un conocimiento absoluto de Dios. Creo que en esta parte también debemos conceder razón porque conocemos de Dios lo que Él desea que conozcamos y conocemos de Dios aquello que se relaciona con nosotros. En este caso, pues lo que tiene que ver con el plan de salvación. Y viene aquí una parte que es importante de notar cuando dice los elementos antropomórficos de nuestra comprensión de Dios. Y aquí quiero involucrar un poco la participación de ustedes para, eh, platicar un poco sobre cómo es o cómo imaginamos que es Dios. Porque esta parte dice, bueno, los elementos antropomórficos. Antropo es hombre, es una palabra griega que significa hombre o ser humano, y mórfico, morfé es también una palabra griega que significa forma. Entonces, cómo nuestra comprensión de Dios es en sentido de una analogía antropomórfica. Pero me gustaría que ustedes me externaran si alguna vez todos en algún momento de nuestra experiencia hemos pensado o nos hemos preguntado, ¿cómo será Dios? Cómo es que Dios es? ¿Qué tipo de ser es Dios? Conocemos y podemos ver a todos los seres vivos que pueblan nuestro planeta, pero surge una interrogante que es importante, que es interesante, porque eso nos va a llevar a los medios de comprensión sobre Dios y entonces es una pregunta válida. ¿Cómo pensamos que es Dios? ¿Alguien me puede decir algo, hermanos? Hermano, se pensaría que Dios es como humano, ¿no? Bueno, esa es una respuesta o es una idea muy común de pensar que efectivamente Dios tiene alguna forma o habrá de tener alguna forma similar a la nuestra, ¿no? Quizá otra constitución, pero yo creo que muy similar a la nuestra, por el hecho de que muchos pasajes en la escritura se refieran a formas humanas, es decir, que tus ojos estén sobre nosotros, que tu mano poderosa nos acompañe, o que tu brazo nos libre del enemigo, o apresúrate a venir en nuestro auxilio, nuestra ayuda. El texto, la revelación del Antiguo Testamento muestra ideas que tienen que ver con eso, ¿no? Con una apreciación de Dios muy similar a como somos nosotros, ¿no? Es más, el mismo texto
de la creación que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Que obviamente tiene un significado, pero si se toma literalmente, sí pensaríamos que Dios es muy similar a nosotros. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Yo, hermano. Lucy, adelante. Sí, bueno, yo desde niña me he imaginado a Dios como si fuera un padre, no, no, sí como si fuera con forma de humano, pero nunca a su rostro resplandeciente, con, con cualidades hermosas de amor, de cuidado, de como un padre. Yo agradezco a Dios porque tuve un papá muy amoroso, muy cariñoso, muy sobreprotector, cuidador, todo. Entonces, siempre me lo imaginé así desde pequeña. Entonces, ahora que estoy grande y veo a mi padre, que es un anciano, y saber lo que él se esforzó para cuidarme, para demostrarnos su amor, para guiarnos en la palabra de Dios y todo eso, en mi mente sigue habiendo eso, mirar a Dios. Yo así lo miro en lo personal, como un padre, pero nunca como un ser humano, pero no de forma de ser humano, pero su rostro nunca lo he podido imaginar, no sé, como una luz resplandeciente, con majestad, con gloria, con así. Ok, sí, sí, muchas gracias, Lucy. Pues sí, mencionaste dos situaciones claves. Una, cuando dices, desde niña he imaginado a Dios de una cierta manera. Si esto lo trasladáramos al plano de la psicología de la religión, es muy interesante porque se dice que la experiencia de Dios, la experiencia con el Ser Supremo, brota de la relación de un niño con su padre. Y tú mencionas que la experiencia con tu padre fue muy bonita porque tú sentías el amor y la protección que él te brindaba. Eh, en algunas experiencias ya de la vida adulta, cuando una persona, cualquier persona puede ser muy riguroso en el cuidado de sus hijos, muy estricto, pues muy autoritario. Se dice que es porque esa cosa, ese comportamiento que él revela para con sus hijos es la que también percibe acerca de Dios, ¿no? Sí, entonces, si una persona es autoritaria, es muy estricta, es intolerante, precisamente en su inconsciente se está moviendo una imagen muy similar de Dios. Entonces, es muy importante, y esto creo que se toca poco en las congregaciones o forma se le da poca importancia en el proceso educativo de los niños, en su educación religiosa, porque normalmente la experiencia de los niños en la iglesia es una experiencia a veces que se tienen que estar quietos, que no tienen que tienen que poner atención. O sea, a veces puede ser o puede estar siendo una educación muy estricta, no apegada a la personalidad de los niños. Los niños son muy inquietos y creo que este conocimiento de que nosotros podemos experimentar a Dios desde la experiencia de la vida en el hogar. Imagínense, si nosotros cobráramos la importancia de eso, pondríamos mucha dedicación y mucho interés en el proceso de nuestros hijos para que ellos experimenten a Dios de la forma más sana posible. Pero nuestros pequeñitos a veces no reciben o no, pues sí, no son sujetos de toda esa atención. Curiosamente, en la iglesia, el grupo que mayor atención e interés recibe son los adultos. Y los demás grupos
como que de ahí se va dosificando la atención, pero casi que los pequeños, por ser los últimos, se les cuida, no como se debería de cuidarlos, pero esta parte es muy interesante y muy útil de atender. Muchas gracias, Lucy. ¿Alguien más quiere participar? Muy Hermano, bien. buen día. Buen día, hermana Bere. Bueno, yo justamente ahora que pensaba me retrotrajo su pregunta así, como Lucy, ¿no? De mi imaginación de cuando yo era niña y me imaginaba a Dios. Por ahí en esa época uno no tiene conocimiento que quizá ahora uno ha adquirido al paso de los años y del estudio, pero para mí siempre fue imaginarme sí a ese Dios amoroso, como dice Lucy, porque me parece que también tuve esa experiencia con mi padre, si es que se relaciona de esa manera. Pero no sé por qué yo siempre me lo imaginé, o me lo imaginaba como alguien muy grande, con esa eh, figura humana, como también decía mi hermano Pedrito, eh, pero para mí era como alguien mayor, como alguien que representaba experiencia, autoridad, pero muy grande. No sé por qué yo siempre lo imaginaba enorme, grandísimo, como si fuese un gigante, algo mucho más grande que un gigante, algo que no cabía siquiera en el cielo, no sé. Eh, eh, Me acuerdo que esa era mi sensación de querer imaginarme a Dios como alguien grande. Y a lo mejor lo relaciono porque esa era la expresión que mamá siempre ha usado, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y me parece que eso tiene que ver con mi concepción de lo que humanamente yo me imaginaba que es Dios, ¿no? O sea, con una silueta como nosotros, pero de una persona mayor y enorme, enorme, muy grande. No sé por qué. Sí, muchas gracias, hermana Bere. Pues es la sensación del ser humano con respecto a algo que resulta grandioso, algo que rebasa cualquier concepción de nuestra mente, y es esa sensación. De hecho, lo experimentamos cada vez que oramos. Cada vez que oramos nos invade una sensación de que nos estamos conectando con alguien que es inmenso, pero inmenso, sí, tal vez en tamaño, pero también inmenso en otras experiencias, inmenso en amor, inmenso en misericordia, inmenso en protección para con nosotros. Ese sentimiento es algo muy natural. Desde que estamos pequeños, y incluso la misma Escritura lo dice, cuando el salmista habla de que desde el vientre de mi madre tú ya me abrazabas, o ya me cuidabas. Entonces, desde está demostrado que el pequeñito, nosotros mismos, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, ya experimentamos esa sensación de protección, de amor. Pues todo eso hoy día se sabe que el pequeño que está en desarrollo en el vientre materno es capaz, es susceptible de experimentar todas las emociones de su madre, ¿no? Y es algo muy bonito, pero también nos lleva a esta cuestión de la sensación que nosotros ya a nuestra vida adulta, como dice Bere, con todo lo que ahora ya conocemos, todo lo que ya hemos experimentado, seguimos siendo niños en la experiencia de Dios. Y eso es algo que no debe desaparecer. El propio Jesús dijo que tendríamos que ser como niños para experimentar el reino de Dios. Entonces es algo que forma parte de nuestro ser interior, el ver a Dios de esa manera. Muy bien, pero además de esto que ustedes ya me comentan, efectivamente hay una forma de entender a Dios que ha quedado plasmada, en este caso en la Biblia, y vemos a Dios, o hemos aprendido a ver a Dios a través de esos elementos antropomórficos, es decir, a través de esa similaridad en la que se percibe que Dios es
como nosotros, que Dios también observa, y si nos observa es que tiene ojos, y si nos abraza y si nos cuida, si nos protege, es porque tiene brazos para abrazarnos, tiene un poder inmenso con el cual nos cuida y nos protege. Entonces, tenemos que dar por hecho, tenemos que dar razón de que los elementos primero de conocimiento, pero también de experiencia de lo divino, pues siempre van a ser elementos antropomórficos. Ahora, tenemos que mantenerlos en una justa dimensión, tampoco no llevarlos a un punto radical, sino simplemente mantenerlos dentro de esa experiencia de lo divino, que es una experiencia en ciertos grados, una experiencia de relación antropomórfica, podríamos decir. Y el ser divino, en cuanto a tal, pues es un ser muy misterioso, ¿no? Muy misterioso en el sentido de que no está tan a la mano como para poder experimentarlo, ¿no? Como podemos experimentar cualquier otra, o podemos tener cualquier otra experiencia terrenal. Digamos, Dios no se puede acomodar a eso. En ese sentido, decimos Dios es misterioso, pero en otro sentido, Dios es perfectamente cognoscible, lo podemos conocer. Y esta es una parte, pues también que alimenta no solo la fe, pero también alimenta la experiencia. En el esquema de abajo tenemos un flujo constante. En medio está la revelación, porque ese es un punto de referencia invaluable. Entonces tenemos la revelación, pero hay un flujo constante entre Dios y el ser humano, este flujo está mediado por la revelación, es decir, la Biblia, la Escritura, pero es un flujo constante, continuamente, y eso es un proceso que no termina nunca. Constantemente estamos aprendiendo de lo que Dios es y lo que Dios significa para nuestra vida. Muy bien, el punto de la revelación es muy importante, lo vamos a seguir abordando a continuación. Muy bien, dice aquí esta siguiente diapositiva que hay 4 referentes que nos aportan un conocimiento acerca de Dios. Estos 4 referentes ya los hemos empezado a comentar, y los primeros 2 están muy relacionados y los segundos 2 igualmente. Casi, si pudiéramos poner ahí una cadenita, los primeros 2 estarían así como encadenados, y los segundos, el segundo par, también estarían encadenados. Muy bien, la razón, se puede tener un conocimiento de Dios, y la razón es válida para ello, y el producto de ese ejercicio racional, el producto o el fin, son precisamente la construcción de argumentos lógicos. Un ejemplo de eso lo vimos con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nos presenta 5 formas, 5 argumentos lógicos para poder establecer una existencia de Dios. Aparte de la razón como un mecanismo de conocimiento, precisamente lo que señalaba Bere, que ya con el tiempo hemos aprendido, hemos tenido ya toda una información, un aprendizaje. Y bueno, este aprendizaje ha incluido, por supuesto, y es algo, la teología nunca deja de lo racional, de lo lógico. Y entonces, en este sentido, la razón se convierte no en el único criterio, no en el mayor criterio, pero sí se convierte en un criterio útil para que nosotros tengamos un conocimiento real y verdadero sobre Dios. Otra de las fuentes para este conocimiento, y la misma Biblia lo señala, el salmista dice:
que los cielos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo en sus primeros 2 capítulos de Romanos también manifiesta que la creación revela al artífice, es decir, al Dios único. Entonces, el resultado de este tipo de conocimiento, pues lo constituyen los argumentos cosmológicos. Vemos que en el cosmos, vemos que en el mundo, en el universo, existe un orden, existe toda una armonía, y incluso en nuestro propio contexto natural, lo que suele llamarse nuestro propio ecosistema, nos podemos dar cuenta de que todo está perfectamente integrado y que todo refleja, que todo está puesto en su lugar y que todo refleja una armonía. En el himno de la creación, en Génesis 1, precisamente vemos ahí cómo después de que se enuncia cada día y en el cual Dios desarrolla su obra, al final se nos dice que y vio Dios y contempló Dios todo aquello que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Algo que es bueno en grande manera quiere decir que se trata de algo que no podía haber sido mejor. Y la creación, incluidos nosotros como seres humanos, realmente no podría haber algo mejor que nosotros. Y eso nos indica el amor y la protección de Dios y lo que Él ha hecho para poder reflejarse en su creación. La mayoría de los artistas, porque fíjense cómo la imagen de Dios en el himno creacional es precisamente la de un artífice, la de un artista. Estoy recordando que hay un artista, hay un pintor muy famoso que él obviamente ya está muerto, pero es uno de los más conocidos y sus obras están muy de moda hoy día y se conservan en los mejores museos del mundo, y me estoy refiriendo a Vincent Van Gogh. Una de sus obras más conocidas, él tiene un cuadro que se llama La Noche Estrellada. Y La Noche Estrellada es de entre de las varias obras que él tiene, quizá esa sea la más famosa y la de mayor valor. Esa obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York y se dice que su valor está estimado entre 500 y 1,000 millones de dólares. Imagínense ustedes una cantidad de ese calibre sobre una obra que en términos de material, pues es un lienzo, son unos trozos de madera, unos pinceles que él haya usado, no sé, pero lo que vale no es el material que se usó, lo que vale es el reflejo que el autor plasmó en esa obra. Y por eso eso resulta, uno lo convierte en una obra invaluable. Pues algo muy parecido sucede con nosotros los seres humanos y con la creación. Dios se plasma en su creación, Dios se refleja en su creación. La armonía que en él existe está reflejada en la creación, así es que es una maravilla poder tener un momento, y ojalá que todos lo tengamos, es una maravilla. A veces la rutina de la vida diaria no lo permite, pero es una maravilla poder sentarnos en algún momento y contemplar la obra de Dios, que nosotros mismos somos parte de esa obra perfecta de Dios. Muy bien, los argumentos cosmológicos se refieren a eso, se refieren a argumentos que surgen para poder conocer a Dios, pero cuya referencia está en la contemplación de todo el orden natural. Después tenemos otra fuente de conocimiento para Dios, que es la filosofía. La filosofía, por autonomacia, ha sido una herramienta invaluable para la teología.
desde los primeros siglos, y esto se acentuó mucho en lo que fue la Edad Media, con el surgimiento de un movimiento religioso conocido como la escolástica. La escolástica lo que hizo, de hecho, vimos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino con sus 5 vías, bueno, Tomás de Aquino es un escolástico. Y los escolásticos se preocupaban por hacer pues no tanto una fusión, pero sí un trabajar juntos, un trabajar unidos entre la filosofía y la teología para poder explicar las verdades divinas. Y justamente el mayor florecimiento de la doctrina cristiana se arraiga en esa época. De hecho, Tomás de Aquino escribe varios volúmenes acerca de lo que hoy podríamos decir, bueno, es que esa obra es una teología sistemática. Y si ustedes buscan en internet, lo pueden encontrar de manera gratuita. Pueden buscar la obra de Tomás de Aquino, y son volúmenes muy extensos que ustedes pueden echarles una ojeada, y van a encontrar mucha similaridad con las obras de teología sistemática actuales. Y es muy interesante todo esto porque el ejercicio reflexivo teológico en su proceso no ha cambiado mucho, y se mantiene con cierta consistencia a lo largo de varios siglos, hasta llegar a nuestro tiempo. Entonces, la filosofía va a construir argumentos ontológicos. ¿Qué significa eso? Los argumentos ontológicos significan aquellos argumentos reflexivos que ya van orientados no a la creación, no al orden natural, sino a la constitución del ser. La ontología se refiere a la constitución del ser en sí mismo. Y lo vamos a mirar en la parte de los atributos incomunicables, porque de las varias divisiones que hay para los atributos, la que yo voy a preferir usar con ustedes es la de los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Entonces, pero la filosofía, con toda su reflexión, una reflexión ontológica, se va a ubicar en Dios en cuanto a su ser. ¿Qué es lo que le constituye? Vamos a encontrar algunos referentes para poder tener una idea de cómo está constituido, o digo, esto es obviamente es un término relativo para conocer, comprender o acercarnos, tener una aproximación a lo que constituye al ser divino. Y por último, en estos 4 referentes tenemos el referente de la fe. No podía faltar, de hecho es uno de los primordiales, es el primordial, el argumento de la teología. Entonces, la fe es una actitud nuestra, sí, ciertamente, pero que se basa o que se fundamenta en la revelación de Dios. Y el resultado o las conclusiones, pues bueno, van a ser argumentos teológicos. La teología, en su sentido más estricto, es aquella reflexión en torno a la realidad divina. Y es una reflexión que usa, que se vale de todo, que usa el raciocinio, que usa la contemplación de la naturaleza, de la creación, que hace mucho y se vale mucho de los ejercicios filosóficos, pero también y sobre todo de esa revelación que ya encontramos de manera objetiva, de manera práctica y de manera material en los escritos sagrados, ¿no? Muy bien, estos 4 referentes van a servirnos en todo momento para hacer teología, y nos van a servir también para poder comprender o tener un conocimiento válido sobre Dios.
por lo menos aquel conocimiento que nos ayude a comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en la historia, el final hacia el cual nos dirigimos y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar lo más certeramente posible ese fin para el cual hemos sido creados. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a la parte siguiente. Vamos a la parte siguiente de los atributos divinos y recordemos, estamos dentro de la teología propia. Dentro de la teología propia que se refiere a la teología sobre Dios Padre. Muy bien, aquí tenemos los atributos divinos. Dice, aunque en la Sagrada Escritura encontramos la revelación, aceptamos que la Biblia no provee una descripción detallada sobre el ser divino, es decir, sobre naturaleza y esencia de Dios, por lo que desde una perspectiva humana captamos al ser divino mediante analogías. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo aquí es que hay dos formas de pensar a Dios. Una es la forma relacional. La forma relacional es la que llega a nosotros a través de la Escritura. La primera vez, acuérdense de la primera sesión que tuvimos. La mayoría de ustedes no nos conocemos en el trato. No hemos tenido trato, no hemos convivido como para decir, yo conozco al hermano, conozco a la hermana. Entonces, si desde la primera sesión, así tan pronto como ustedes me vieron en su monitor, yo les hubiera preguntado, hermanos, díganme cómo soy, pues me hubieran descrito lo que ustedes físicamente ven, pero no hubieran podido decir si soy paciente, si soy impaciente, si me gusta hacer bromas o no me gusta hacer bromas, o si soy muy callado, o si me gusta esta comida, si prefiero esta comida más que otra. Ustedes no hubieran podido decirme nada de eso, simplemente se hubieran concretado a describir lo que ustedes ven en el monitor. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que la Biblia no provee una descripción detallada sobre el ser. Aquí hablamos de dos cosas. Hablamos del ser en sí mismo y hablamos de las relaciones que establece con los seres humanos. Lo que nosotros conocemos de Dios es las relaciones o es sobre las relaciones que Dios establece con los seres humanos. Pero en cuanto al ser mismo, en cuanto al ser, eso queda en un plano totalmente diferente. Si nosotros preguntáramos, bueno, no conocemos cómo es, ubicados en el ejemplo de la primera sesión, ustedes dirían, bueno, no conocemos cómo es el hermano Trejo, pero sí sabemos cómo está constituido. El hermano Trejo tiene, igual que todos, un sistema óseo, tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema muscular, tiene, ¿cómo se dice? Tiene aparatos sensoriales, ¿no? Ojos, olfato, habla para comunicarse, etcétera. Entonces, pueden hacer una descripción del hermano Trejo en ese plano, pero lo otro queda escondido de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que provoca ternura al hermano Trejo? ¿Qué es lo que provoca celos al hermano Trejo? ¿Qué es lo que provoca alguna, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que le apasiona al hermano Trejo? Creo que todo ese tipo de cuestiones quedarían fuera de la percepción de ustedes. Entonces, cuando hablamos del ser divino, hablamos de aquellas cosas que obviamente quedan fuera de nosotros. Hablamos de su ser mismo. ¿Qué le constituye? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que constituye su esencia? Bueno, esa parte
tenemos que nosotros coincidir que esa parte queda un poco velada de nosotros. Que no es lo mismo que estemos ciertos de que Dios es todo amor. Digo, eso no se discute, porque la parte relacional de Dios es la que llega a nosotros a través del mensaje de la salvación. Pero en cuanto a lo primero, en cuanto al ser divino, eso sí es más, digamos, por usar una palabra de nuestro contexto, es algo más misterioso porque no está del todo revelado y tenemos un acceso, pero tenemos un acceso por medio de los mecanismos que ya pusimos anteriormente, la razón, la cuestión de la creación, la cuestión de la filosofía y, por supuesto, la cuestión teológica. Muy bien, ¿se entiende esta parte, hermanos? Ok, bueno, proseguimos entonces. Dice, desde la antigüedad se ha tratado de establecer una forma de obtener un conocimiento verdadero sobre la divinidad y para ello los esquemas filosóficos han tenido un papel central para el desarrollo de una teología que tenga que ver con la explicación sobre la naturaleza y esencia de Dios. Estos dos términos, naturaleza y esencia, son muy importantes y mucho más referidos a Dios. Lo vamos a explicar ya cuando entremos a la parte explicatoria de los atributos, a la parte explicativa de los atributos. Muy bien, dice, desde el desarrollo, aunque no puse en el esquema la metafísica, no la incluí, pero la metafísica de hecho es una parte, antiguamente siempre ha formado parte de la filosofía, la metafísica. Bueno, dice aquí el punto 2, dice, desde el desarrollo de la metafísica en los esquemas filosóficos griegos hasta la teología natural desarrollada por los escolásticos, entre ellos Tomás de Aquino, existen intentos de construir una teología sobre Dios, es decir, la teología se construye naturalmente, o sea, el pensamiento reflexivo acerca de Dios se construye, dice, la cual sea la base para todas las demás teologías. El objetivo de la teología sistemática es eso, es crear una base de comprensión lo necesaria, lo bastante sólida posible para que a partir de ella, a partir de la teología sistemática, se proceda a hacer cualquier otro tipo de reflexión. ¿Recuerdan ustedes la diapositiva, el diagrama donde señalábamos las 4 grandes áreas del quehacer teológico? Estaba la sistemática, estaba la teología histórica, la teología pastoral y la teología filosófica. Bueno, todo eso compone el ejercicio y la aspiración de la teología sistemática es crear esa plataforma que sea útil para cualquier otro proceso reflexivo teológico. Y bueno, por supuesto es una aspiración bastante grande, bastante alta, y creo que en varios aspectos la teología sistemática sí funciona porque es lo que ha dado origen a nuestros puntos de fe. Creo que ya lo he mencionado, nuestros puntos de fe están cimentados en los trabajos de la teología sistemática. Muy bien, vamos al punto 3, dice, durante el periodo escolástico que osciló entre los siglos IX y el XIV, floreció el ejercicio teológico bajo el instrumento de la reflexión filosófica. Si esto no hubiera sido posible, los cuerpos doctrinales tal y como los tenemos hoy día, no hubieran tenido esa forma. Y mucho de lo que
finalmente ahora se mueve en el ámbito de la reflexión teológica, porque hoy día, déjenme decirles que ya todo el conocimiento se ha especializado mucho. Existen muchos estudiosos, muchos eruditos que al respecto han hecho grandes avances sobre la teología, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, realmente todo lo que ahora encontramos es gracias a ese proceso que se gestó en estos siglos, entre el 9 y el 14. Y nosotros ahora, en este aprendizaje de la teología, tendríamos que realmente sentirnos agradecidos, porque en su momento todos estos pensadores, el más relevante de ellos es Tomás de Aquino, pero no fue el único. Existieron varios pensadores que contribuyeron mucho al ejercicio de la reflexión teológica, como para que nosotros ahora estemos avanzando, pero ya desde niveles más avanzados, con mucha mayor información a la mano, con mucho mayor trabajo a nuestro alcance, para a partir, ya no partimos desde etapas muy austeras, sino que gracias al trabajo de ellos ya nuestra reflexión puede partir desde unos escalones, digamos, si imaginamos un escalón o una escalera. Pues gracias a todo este trabajo de ellos, nosotros actualmente nos encontramos ya en niveles de mayor ventaja. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente. Dice, los atributos divinos. Aquí vamos a empezar a ver que hay varias formas de clasificar los atributos. Dice, durante el periodo de la escolástica se desarrollaron esquemas de comprensión sobre el ser divino, lo cual sentó las bases para la elaboración de una teología sistemática, la cual a su vez ubicaba su punto de partida, el punto de partida de cualquier teología, o de la mayoría de ellas, es precisamente el ser divino. Entonces el punto de partida siempre va a ser la esencia y la naturaleza de Dios. También quiero señalar, para que esté en conocimiento de ustedes, que la sistemática como la conocemos ahora tuvo muchas formas anteriormente, y había escritores que no iniciaban con el ser divino, no iniciaban con la teología propia, sino comenzaban con el hombre. ¿Y cuál es la razón o cuál es la lógica para comenzar con el hombre? Bueno, la lógica que ellos manejaban para comenzar una sistemática iniciando con el ser humano era porque el ser humano era el reflejo de la creación de Dios. Entonces, a través del ser humano y del contexto creacional se empezaba a explicar todo lo referente a Dios y sus relaciones con la historia. Otra de las visiones que se tenían para el inicio de la sistemática era a través de la obra de Jesucristo. Entonces, una sistemática podía haber empezado con la obra de Cristo porque a través de ella se podía visualizar todo el orden de la voluntad divina respecto a los seres humanos y respecto al desenlace de la historia. Entonces, se empezaba, o había escritores que preferían empezar su estudio sistemático con la obra de Jesucristo. Creo que cada cosa tiene su lógica, pero lo tradicional y la forma en cómo nosotros lo estamos haciendo es quizá sea la más habitual, que sería comenzar con el estudio de Dios Padre. Muy bien, dice el punto 5. Dice, y uno de los temas iniciales referidos al estudio tradicional, empezando con Dios Padre, uno de los temas iniciales eran los atributos divinos. Dice, pues tales eran una forma de describir, entre comillas, de describir a Dios. Ahora bien, ¿qué son los atributos divinos? Bueno, los atributos tienen
hay tres sustantivos que refieren lo mismo. Atributos, algunos escritores no usan tanto el término atributos, sino más bien utilizan o prefieren utilizar el término propiedades o a veces el término de perfecciones. ¿Cuál sería la diferencia contra los de propiedades y perfecciones contra los atributos? Bueno, lo que se dice es que los atributos dan la idea de que algo sumamos al ser divino, de que le estamos sumando algo o que estamos proyectando en él algo. Algo así como la palabra literalmente significa atribuirle algo, sumar algo al ser divino. Entonces, por esa razón que pudiera parecer insignificante, algunos prefieren utilizar o omiten el sustantivo atributos y prefieren utilizar propiedades porque es algo que por esencia le pertenece a Dios, ¿no? En ese sentido. O perfecciones también porque son descripciones en su grado más sublime o en su grado más perfecto que pertenecen a su ser y que desde su ser se manifiestan al mundo exterior. Pero sea que nosotros los conceptuemos y como atributos o como propiedades o como perfecciones, no afecta, realmente no afectaría el ser divino, sino que simplemente nos ayudarían pues a tener un panorama más amplio con respecto a ellas. Dice, ¿y cómo se determinan los atributos? Esta parte es muy interesante. ¿Cómo se determinan los atributos? ¿En qué pasaje, en qué libro de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, vienen enlistados los atributos divinos? Bueno, propiamente como una lista, no viene, no encontramos una lista en ningún libro del Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo que digan, bueno, los atributos de Dios son estos y significan esto. Pues encontramos ideas dispersas a lo largo y ancho de la Biblia que tienen que ver con ellos, con esto, pero una lista propiamente dicha pues no aparece. Dice, ¿cómo se determinan los atributos divinos? Dice, desde la perspectiva de la teología natural se propusieron tres maneras. La vía de la causalidad, es decir, desde la observación de una causa, Creo que tuvo problemas con su internet el hermano. ¿Y es cierto? Sí, porque no, se desapareció el Salió, hermano. sí, salió. Ah, bueno. Vamos a esperar. Gracias, hermana.